Pocas preguntas nos acompañan con tanta constancia como esta. ¿Por qué tenemos miedo a morir? Desde muy jóvenes, escuchamos historias sobre el fin de la vida, pero rara vez hablamos de ello en profundidad. Hay un malestar natural, una especie de silencio colectivo sobre lo que sucede cuando cerramos los ojos por última vez. Este temor, aunque a veces parezca irracional, es profundamente humano. Toca algo esencial, que es el instinto de preservación. El miedo a la muerte no es solo miedo al final, sino a lo desconocido, a la pérdida de todo lo que conocemos. Esto es normal, esperado e incluso saludable hasta cierto punto. Evitar situaciones de riesgo es una consecuencia de este miedo, lo que demuestra su función práctica. Sin embargo, hay momentos en que este temor se vuelve excesivo, paralizante, y ahí surgen preguntas más profundas. ¿Qué estamos temiendo realmente? ¿Es el dolor, la soledad o la posibilidad de que después de la muerte no haya nada? Estas dudas nos acompañan y exigen reflexión. Es justamente en esta reflexión que muchos buscan consuelo en tradiciones espirituales, religiones o estudios que apuntan a la continuidad de la vida. A lo largo de la historia, innumerables pensadores, médiums y estudiosos han intentado arrojar luz sobre lo que nos espera después de la muerte. Entre ellos, hay quienes se destacaron por ofrecer mensajes que calman el corazón. A principios del siglo pasado, surgieron relatos de personas que, bajo estados alterados de conciencia, traían informaciones que no parecían provenir del mundo material. Algunos de estos mensajes tenían un punto en común: la muerte no sería el fin, sino una transición. Es natural, entonces, que al escuchar este tipo de narrativas nos sintamos menos solos ante el misterio. Y si estas ideas le resultan significativas, le invitamos a seguir con nosotros, a dejar su me gusta y a suscribirse, ya que lo que viene a continuación puede cambiar su visión sobre la vida y lo que existe más allá de ella. Entre los relatos más conocidos sobre este tema, hay aquellos que hablan de una continuidad de la conciencia. Según estos relatos, después de la muerte física, la persona no se disuelve en la nada. Mantiene su identidad, sus afectos, su memoria. Hay una especie de reencuentro con aquello que realmente somos, detrás de los roles sociales que desempeñamos aquí. Para muchos, esto representa un alivio, saber que el vínculo con quienes amamos no se pierde, que la historia personal continúa de alguna forma. Puede disminuir significativamente el miedo al final. La idea de que somos más que carne y hueso, de que hay algo en nosotros que sobrevive al cuerpo, no es nueva. Aparece en culturas antiguas y también en las palabras de algunos hombres que decían recibir mensajes de un plano más elevado. Estos mensajes no buscaban crear miedo, sino despertar conciencia. Sugieren que la muerte es parte de un proceso continuo de aprendizaje y evolución. Claro que no todos creen esto, y eso también es natural. La duda es parte esencial del proceso humano. Cuestionar es lo que nos hace conscientes. No se trata de imponer creencias, sino de considerar posibilidades. Cuando reflexionamos sobre el miedo a la muerte, muchas veces estamos enfrentando el miedo a la pérdida de control, el miedo a no saber qué viene después. Pero también hay otro aspecto, el miedo a no haber vivido lo suficiente, a no haber hecho lo que realmente importa. Por eso, encarar este tema puede tener un efecto inesperado. Puede llevarnos a vivir con más intensidad, con más verdad, con más presencia. Cuando dejamos de evitar la conversación sobre la muerte, abrimos espacio para una mirada más lúcida sobre la vida. Y eso, por sí solo, ya transforma nuestra experiencia cotidiana de manera profunda y práctica. Edgar Cayce fue una de esas personas que ofrecieron una visión alternativa sobre la muerte. Sus palabras, transmitidas en trance profundo, afirmaban que el alma no solo sobrevive, sino que sigue un camino de aprendizaje incluso después del fallecimiento del cuerpo físico. Él decía que la vida terrena es solo una etapa de un ciclo mucho más amplio, donde cada existencia contribuye al crecimiento del alma. Según estos relatos, morir no es desaparecer, sino cambiar de plano,
así como quien se cambia de ropa para una nueva jornada. Estas ideas pueden parecer extrañas a primera vista, pero para muchos trajeron paz, principalmente a aquellos que perdieron seres queridos y buscaban algún tipo de comprensión sobre el destino del alma. Lo que él decía no pedía fe ciega, sino apertura para reflexionar con más calma sobre lo que tanto tememos. Al considerar esta posibilidad de continuidad, el miedo comienza a perder fuerza. Esto no significa que dejaremos de sentir tristeza ante la pérdida, o que estaremos listos para partir en cualquier momento sin ningún temor. El miedo seguirá existiendo, porque forma parte de la experiencia humana, pero con más comprensión puede volverse menor. Puede dejar de dominar nuestros pensamientos. Al fin y al cabo, si lo que nos espera no es el fin, sino una transición, entonces quizás no estemos ante un abismo, sino ante un puente. Un paso hacia algo que aún no comprendemos por completo, pero que puede ser tan real como lo que vivimos aquí. Esta idea puede darnos valor para vivir de manera más plena, para reconciliar viejos dolores y buscar aquello que realmente importa antes de que nuestro tiempo aquí llegue a su fin. A medida que envejecemos, es común que este miedo se intensifique. La cercanía del final nos obliga a enfrentar la posibilidad de la muerte de frente, sin los disfraces que usamos cuando somos más jóvenes. La salud da señales de desgaste. Perdemos personas queridas y el tiempo pasa con más prisa. Es en este punto que muchos comienzan a buscar respuestas con más urgencia. No basta con escuchar frases hechas o consuelos genéricos. Queremos entender lo que realmente puede pasar, lo que tiene sentido ante lo que ya hemos vivido. Y principalmente, queremos saber si aún hay algo que podamos hacer con el tiempo que nos queda. El miedo a la muerte, en esta etapa de la vida, también puede ser una invitación a ajustar lo que quedó pendiente, rescatar vínculos, pedir perdón, dejar un legado. Es una oportunidad para mirar hacia adentro con más honestidad y encontrar algo de paz, incluso sin respuestas definitivas. Cuando observamos los relatos de personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte, encontramos un patrón interesante. Muchas relatan una sensación de paz intensa, ausencia de dolor y la presencia de algo que solo logran describir como acogimiento. Algunas dicen haber encontrado a parientes fallecidos, otras hablan de una luz fuerte y una percepción ampliada de su propia vida. Estos relatos, aunque no puedan ser comprobados científicamente, merecen atención. No porque sean pruebas de algo, sino porque ayudan a ampliar nuestra visión. En lugar de ver la muerte como una tragedia absoluta, podemos empezar a considerarla como un paso natural. Esto no elimina el sufrimiento, pero puede ayudar a lidiar mejor con él, principalmente cuando percibimos que el miedo puede ser suavizado por la comprensión de que la muerte quizás no sea una ruptura, sino una continuidad. Otro punto importante es entender que el miedo a morir no es señal de debilidad espiritual o falta de fe. Al contrario, es a menudo una señal de lucidez. Es normal temer aquello que no conocemos, pero lo que podemos hacer ante este miedo es elegir cómo vamos a convivir con él. Ignorarlo solo lo fortalece. Enfrentarlo, reflexionar sobre él, conversar con otras personas puede ser transformador. Hay quienes dicen que pensar en la muerte con serenidad es uno de los mayores ejercicios de libertad que podemos practicar, porque nos ayuda a poner cada cosa en su debido lugar. Pasamos a valorar más los pequeños momentos, las personas a nuestro alrededor, aquello que antes parecía banal. Es como si el fin de la vida nos diera claridad sobre lo que realmente importa. Y esa claridad puede ser un regalo valioso, aunque venga envuelto en dolor e incertidumbre. Entre los mensajes que hablan sobre la continuidad del alma, hay una idea recurrente, la de que cada vida tiene un propósito, no un destino fijo, sino una oportunidad de aprendizaje. La muerte, en este contexto, no sería un fracaso ni una pérdida total, sino el cierre de un ciclo, así como la noche cierra el día, sin borrar lo vivido. Cuando miramos desde este ángulo, la muerte deja de ser una amenaza y pasa a ser parte de un proceso mayor. Esto cambia la forma en que nos relacionamos con el tiempo, con nuestras elecciones e incluso
con nuestras pérdidas. Quizás por eso, tantas tradiciones alrededor del mundo tienen rituales que celebran la partida, en lugar de solo lamentarla, porque de algún modo intuyen que existe algo más allá de lo que podemos ver, y que ese más allá puede ser tan significativo como la vida que conocemos ahora. Estas ideas no pretenden borrar el dolor. La muerte seguirá siendo una despedida difícil, un corte profundo en aquello que construimos con afecto, pero al mismo tiempo puede ser vista como una oportunidad de transición, de regreso a algo más esencial. Algunos relatos dicen que, al dejar el cuerpo, la persona repasa su vida con claridad, como si cada gesto, cada palabra, cobrara nuevo significado, no como juicio, sino como comprensión. Esto nos hace pensar en cómo estamos viviendo hoy. ¿Qué dejaremos atrás cuando sea nuestro turno? ¿Qué recuerdos, qué ejemplos, qué sentimientos vamos a llevar con nosotros? Pensar en esto no tiene por qué ser triste. Puede ser solo una invitación a la conciencia, a la revisión de prioridades, a la construcción de un final más tranquilo. Un final que tenga sentido para quien parte y para quien se queda. La manera en que lidiamos con la muerte puede decir mucho sobre la forma en que vivimos. Si pasamos la vida entera huyendo de este tema, tratando de no pensar en él, es posible que dejemos de vivir con plenitud. Al contrario, cuando aceptamos que el fin es parte del camino, ganamos más libertad. Podemos elegir con más sabiduría dónde poner nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra energía. Kayse decía que el espíritu regresa a su origen y continúa su jornada en planos más sutiles, pero incluso si alguien no cree en esto, la reflexión sigue siendo válida. Porque pensar en la muerte nos obliga a pensar en la vida, en lo que estamos haciendo con ella, en lo que podemos cambiar mientras aún tenemos tiempo. Este tipo de pensamiento no es negativo, es profundo y puede ayudarnos a enfrentar cada día con más gratitud, más conciencia y menos miedo. Muchas personas solo comienzan a reflexionar de verdad sobre la muerte después de una pérdida significativa. La partida de un ser querido puede abrir un espacio interno para cuestiones que antes eran ignoradas. Extrañamos el toque, la voz, la convivencia, pero además nace un deseo de saber a dónde fue esa persona. Todavía existe en algún lugar, puede vernos, nos oye. Kayse decía que los lazos afectivos no se rompen con la muerte. Según él, el amor permanece como un puente invisible entre dimensiones. Esto no elimina el luto, pero puede ayudar a atravesarlo con más serenidad. Muchas personas que creen en esta continuidad encuentran consuelo en señales sutiles, recuerdos recurrentes, sensaciones de presencia. Aunque no haya explicación lógica, esos momentos ofrecen consuelo. Y eso es lo que importa. Tener una base de esperanza puede ser más fuerte que tener certeza absoluta. Porque no siempre necesitamos pruebas. A veces solo necesitamos paz. En tiempos más antiguos, hablar sobre la muerte formaba parte del cotidiano. Las familias se despedían de sus seres queridos en casa. Había rituales colectivos y espacio para que el luto se viviera con naturalidad. Hoy, ese proceso se ha alejado de la convivencia diaria. Morimos en hospitales, muchas veces solos, y las despedidas se han vuelto apresuradas. Esto crea una desconexión. Ya no sabemos cómo lidiar con el fin. Evitamos el asunto, como si el silencio pudiera protegernos. Pero la verdad es que cuanto más escondemos la muerte, más aterradora se vuelve. Rescatar la conversación sobre el morir puede devolvernos una relación más humana con el proceso. Hablar, recordar, llorar, reír de las memorias, todo eso es parte del camino. No se trata de aceptar pasivamente, sino de encontrar una forma de comprender. Cuando la muerte vuelve a formar parte de la vida, pierde parte de su peso, y así quizás podamos vivir con menos angustia y más verdad. También hay quienes temen morir por sentir que aún no han hecho lo suficiente, que dejaron sueños de lado, relaciones sin resolver, decisiones pospuestas. Este tipo de miedo puede ser una alerta, un llamado a mirar el presente y hacer ajustes. No estamos atados al pasado. Podemos, sí, cambiar rutas, pedir disculpas
intentarlo de nuevo. Aunque falte tiempo, siempre hay espacio para un gesto significativo. Nadie necesita una vida perfecta para partir en paz, sino alguna reconciliación interior. Kayse hablaba sobre la importancia del perdón, del aprendizaje de los propios errores y de la disposición para empezar de nuevo. Decía que lo que nos llevamos con nosotros no son bienes materiales ni estatus, sino los valores que cultivamos y los sentimientos que dejamos en los demás. Pensar en esto nos ayuda a elegir con más sabiduría qué hacer con los días que aún tenemos, y eso, por sí solo, puede aliviar el miedo. Otro motivo común para el miedo a la muerte es el apego al cuerpo y a la identidad. Pasamos la vida entera cuidando nuestra imagen, nuestro nombre, nuestros logros, y de repente, ante la muerte, todo esto parece perder valor. ¿Qué queda entonces? Esta pregunta es difícil, pero también necesaria. Kayse decía que el cuerpo es solo un instrumento temporal y que la verdadera esencia no depende de la materia. Según él, cuando dejamos el cuerpo, empezamos a percibir quiénes somos realmente, libres de las máscaras sociales. Esto puede sonar aterrador, pero también liberador, porque nos recuerda que somos más de lo que aparentamos, que hay una conciencia detrás de los papeles que representamos. Entender esto puede cambiar la forma en que lidiamos con el envejecimiento, con las pérdidas físicas, con la fragilidad. Al fin y al cabo, si no somos solo el cuerpo, entonces quizás la muerte no nos quite por completo, solo nos transforma. Muchos miedos son alimentados por imágenes negativas que aprendemos a lo largo de la vida. Películas, noticias, historias de sufrimiento refuerzan la idea de que la muerte es algo terrible, oscuro, solitario. Pero hay otras narrativas que hablan de acogida, de luz, de reencuentro. Kayse decía que el alma regresa a una especie de hogar espiritual, donde encuentra a los que partieron antes, repasa su trayectoria y se prepara para nuevos aprendizajes. Para quien cree en esto, la muerte pierde el aspecto de castigo. Se convierte en una etapa entre otras. Incluso para quien no tiene una creencia definida, considerar esta posibilidad puede traer alivio, porque nos recuerda que no estamos aquí por casualidad, ni terminaremos en el vacío. Hay un flujo mayor que guía todo, aunque no podamos comprenderlo totalmente. Y confiar en ese flujo, incluso sin verlo, puede ser una de las formas más profundas de coraje. Por eso, más que buscar respuestas definitivas, quizás lo más importante sea encontrar una manera de vivir en paz con la duda. La muerte seguirá siendo un misterio, y está bien. No todo necesita ser explicado para que sea aceptado. Podemos seguir viviendo con alegría, incluso sin saber qué viene después. Podemos amar, construir, perdonar y agradecer, sabiendo que un día todo esto tendrá fin. Y esto no le quita valor a la vida. Al contrario, le da aún más sentido. Saber que nuestro tiempo es limitado nos ayuda a no desperdiciarlo. Nos obliga a elegir con más claridad, a valorar los encuentros, a aceptar las pérdidas. La muerte, entonces, deja de ser un enemigo y pasa a ser un recordatorio de que cada momento importa. Y que al final de cuentas, quizás lo que más importe no sea lo que viene después de la muerte, sino cómo elegimos vivir mientras estamos aquí. Para muchas personas, reflexionar sobre la muerte por primera vez puede causar una profunda incomodidad. Es como abrir una puerta que siempre estuvo cerrada, pero con el tiempo, esta reflexión puede convertirse en una práctica liberadora. Nos pone frente a frente con nuestras prioridades. Aquello que antes parecía urgente, como logros materiales o reconocimiento externo, pierde espacio frente a cuestiones más simples y verdaderas. ¿Estamos en paz con quienes somos? ¿Hemos dicho lo que sentimos? ¿Hemos vivido de acuerdo con lo que realmente importa? Estas preguntas no buscan generar culpa, sino provocar claridad. Kayse decía que el alma lleva consigo todo lo que fue construido con intención y verdad. Y esto incluye no solo grandes hazañas, sino también gestos pequeños, silenciosos, pero llenos de significado. Cuando entendemos esto, el miedo a la muerte disminuye, porque percibimos que el valor de la vida reside en aquello que nadie puede quitarnos:
lo que dejamos en el corazón de los demás. Además, es importante recordar que cada persona lidia con el miedo de forma diferente. Algunos lo enfrentan con serenidad, otros con angustia. No existe una forma correcta de sentir. Lo que existe es el respeto por el tiempo de cada uno. Forzar respuestas o minimizar sentimientos puede ser más perjudicial que útil. El miedo a la muerte puede venir en oleadas, surgir de repente o crecer poco a poco. Y todo esto es válido. Hay momentos en que se manifiesta de forma intensa, especialmente ante enfermedades, diagnósticos difíciles o pérdidas recientes. En esos momentos, el acompañamiento es esencial. Saber que no estamos solos en este proceso marca la diferencia. Conversar, escuchar historias, buscar orientación espiritual o psicológica puede ayudar mucho. Kayse señalaba que el miedo, cuando se mira de frente, pierde parte de su fuerza. Él decía que la luz de la conciencia disipa la sombra de la ignorancia, y esa luz puede venir de una conversación sencilla, de una escucha atenta. También es válido considerar que, en muchos casos, el miedo a la muerte es una extensión del miedo a sufrir. Nadie desea partir con dolor, aislado o sin dignidad. Por eso, es natural que estos aspectos causen preocupación. Pero hoy, con los avances en los cuidados paliativos y el apoyo emocional, es posible encarar este proceso con más humanidad. Cuando hay escucha, planificación y apoyo, la muerte puede vivirse con más tranquilidad. Kayse incentivaba la preparación interior, pero también reconocía la importancia del cuidado práctico. El cuerpo merece ser tratado con respeto hasta el último momento, y esto ayuda a que el proceso sea menos doloroso. Tener conversaciones claras con familiares, expresar voluntades y deseos sobre el final de la vida, son actitudes que pueden disminuir la ansiedad. Planificar no es atraer la muerte, es solo una forma madura de lidiar con su inevitabilidad. Y esto, lejos de quitar la paz, puede ofrecerla. Muchas veces lo que más atemoriza no es el acto de morir en sí, sino la posibilidad de ser olvidado, de que la vida haya pasado sin dejar huellas. Este es un miedo silencioso, pero muy común. Y también puede ser enfrentado. Kayse decía que el alma es recordada por aquello que ofreció de útil al mundo, y utilidad, en este caso, no significa grandeza pública, sino relevancia afectiva. Un gesto de cariño, una palabra de apoyo, una presencia constante pueden ser más valiosos que cualquier logro exterior. La vida no necesita ser extraordinaria para ser significativa. Necesita solo ser vivida con verdad. Cuando nos damos cuenta de esto, el miedo a ser olvidados disminuye. Porque empezamos a entender que nuestro valor está en lo que fuimos mientras estuvimos aquí. Y eso permanece, incluso después de nuestra partida. Queda en los gestos, en los recuerdos, en los vínculos que creamos. Hay quienes sienten miedo por no saber qué se encontrará del otro lado. Kayse describía ese momento como un despertar, en el que el alma percibe la continuidad y comprende con más claridad su propia jornada. Según él, no hay punición arbitraria ni castigo, sino aprendizaje. Aquello que no fue comprendido en vida se presenta de forma más nítida, y el alma continúa evolucionando. Esta visión es acogedora, porque no parte de la idea de culpa, sino de crecimiento. Incluso los errores son vistos como oportunidades de entendimiento. Esto permite que miremos la muerte con menos peso, no como fin de línea, sino como parte de un proceso educativo, continuo y justo. Para quien vivió con conciencia, ese momento puede ser tranquilo. Y aunque quien no tuvo esa claridad aún en vida, tendrá otras oportunidades. Es una perspectiva que trae consuelo sin exigir perfección, solo disposición para seguir aprendiendo. Es necesario decir que el miedo a morir jamás será eliminado por completo. Forma parte de nuestro funcionamiento como seres humanos, pero puede ser suavizado, acogido, transformado, y eso ya es un avance inmenso. Cuando logramos hablar sobre la muerte con naturalidad, damos un paso importante hacia la madurez emocional. Kayse no pedía que las personas dejaran de temer, sino que buscaran comprender.
Él sabía que el conocimiento, incluso cuando es parcial, tiene el poder de calmar. Por eso, reflexionar sobre la muerte es, en realidad, un ejercicio de valoración de la vida. Es mirar el tiempo que tenemos con más atención, menos prisa, más propósito. Es aceptar la transitoriedad sin desesperación. Y con ello, vivir cada día con más presencia, más escucha, más gratitud. La muerte deja de ser una amenaza y se convierte en un recordatorio sereno. ¿Qué hará usted con el tiempo que aún tiene? Cuando entendemos la muerte como parte del ciclo de la existencia, pasamos a verla con menos hostilidad. No es una interrupción cruel, sino un acontecimiento natural, esperado, parte de la trayectoria de todos. Kayse afirmaba que todo lo que nace está destinado a regresar a su origen, y que ese regreso es solo un paso dentro de un camino mayor. Esta idea ayuda a quitar el peso del fin y a valorar la travesía. Cada fase de la vida, incluyendo la última, tiene un papel. Envejecer no es perder valor, es ganar profundidad. Hablar sobre la muerte en este momento de la vida es, por lo tanto, un gesto de coraje y sabiduría. Permite que los miedos sean expuestos y acogidos. Permite también que los vínculos se fortalezcan, que el tiempo sea usado con más conciencia. Es una invitación a la autenticidad. La muerte, cuando se comprende en este contexto, deja de ser tabú y se transforma en puente. Un puente que une lo que fuimos, lo que somos y aquello que aún podremos ser. Muchas personas relatan cambios positivos después de que empiezan a aceptar la muerte como una realidad. La ansiedad disminuye, las relaciones adquieren más valor y las decisiones se vuelven más coherentes con los propios sentimientos. Esto sucede porque, al sacar la muerte de la sombra, traemos más luz a la vida. Kayse no era el único en hablar de esto, pero sus descripciones tenían un tono de serenidad que conmovía a quienes lo escuchaban. Él no hacía promesas, solo ofrecía una visión donde el miedo podía ser sustituido por el entendimiento. La muerte, según él, es el paso del alma a un estado más ligero, más sutil, donde hay espacio para reencuentros y continuidad. Esta forma de ver la existencia no obliga a nadie a creer, pero abre espacio para quien desea reflexionar, buscar sentido y construir una convivencia más honesta con la propia finitud. Y eso, para muchos, ya es suficiente. No es necesario tener certeza de lo que vendrá. Basta con estar en paz con lo que se vive ahora. El proceso de morir no tiene por qué ser solitario ni silencioso. Puede ser compartido, conversado, sentido con apoyo. Cuando hablamos de ello con quienes amamos, abrimos puertas para la comprensión mutua. A veces, evitamos el tema creyendo que estamos protegiendo a los demás, pero el efecto puede ser contrario. El silencio aumenta el miedo y la sensación de distancia. Hablar, al contrario, crea lazos. Permite que los deseos sean respetados, que las historias sean contadas, que los afectos sean reafirmados. Kayse creía que los pensamientos e intenciones siguen actuando incluso después de la muerte. Por eso, lo que decimos ahora, en vida, tiene un impacto duradero. Elegir palabras con cuidado, hacer las paces con quien sea posible, dejar instrucciones claras, son actitudes que disminuyen el miedo tanto para quien parte como para quien se queda. La muerte, en este sentido, no rompe los vínculos, solo transforma la forma en que nos relacionamos con quienes amamos. Incluso en culturas que no comparten las ideas de Kayse, existe un reconocimiento de que la muerte puede ser encarada con dignidad y significado. Lo que cambia es el lenguaje, el simbolismo, pero la esencia permanece. En casi todas las tradiciones humanas existe la creencia de que algo continúa, de que la conciencia no se apaga por completo. Esto demuestra que esta intuición es casi universal. Podemos llamarla alma, espíritu o simplemente esencia. El nombre importa menos que el sentimiento de que no somos solo materia. Esta percepción ayuda a crear una base de serenidad ante el final. No significa negar el dolor o fingir que no hay sufrimiento, sino aceptar que la vida no termina en el último suspiro.
Kayse decía que, al morir, el alma se libera del peso del cuerpo y sigue su camino con más claridad. Y esta imagen, incluso simbólica, puede ayudar a muchos a encontrar consuelo en momentos difíciles. Otra cuestión que surge con frecuencia es qué sucede inmediatamente después de la muerte. Kayse hablaba de una especie de periodo de adaptación, donde el alma toma conciencia de lo que dejó atrás y de lo que está por venir. Ese intervalo sería un momento de evaluación, pero no en el sentido de castigo, sino de aprendizaje. El alma comprendería lo que hizo, cómo afectó a los demás y qué aspectos aún necesita desarrollar. Esto refuerza la idea de que estamos en constante evolución, incluso después de la vida física. No hay un fin absoluto, sino una continuidad en otros niveles. Para muchos, esta visión es reconfortante. Permite encarar la propia historia con más compasión. Incluso quien erró mucho, quien se arrepiente, puede encontrar en esta perspectiva una oportunidad de nuevo comienzo. Esto no elimina la responsabilidad, pero ofrece esperanza. Y la esperanza es lo que sostiene el espíritu cuando todo parece demasiado oscuro para continuar. Así, la respuesta a la pregunta inicial parece volverse más clara. Sí, es normal tener miedo a morir. Este miedo forma parte de nuestra condición humana, pero no tiene por qué ser una carga constante ni motivo de angustia permanente. Puede ser acogido, comprendido y poco a poco transformado. Conocer visiones como la de Kayse puede abrir caminos para este entendimiento. No se trata de tener fe ciega, sino de ampliar la mirada. La muerte no tiene por qué ser un fin absoluto, ni un castigo. Puede ser una transición hacia algo que aún no comprendemos totalmente. Lo más importante es vivir con conciencia, con presencia, con integridad. Y prepararse para partir sin arrepentimientos profundos, con los vínculos en orden, con los sentimientos claros. De esta forma, el miedo irá disminuyendo, y la vida irá adquiriendo un nuevo sentido, más ligero, más verdadero, más completo. Llegar al final de la vida con serenidad es algo que puede construirse. No ocurre de la noche a la mañana, ni depende de creer en algo específico. Se trata de un viaje interno, donde poco a poco vamos ajustando nuestras emociones, revisando elecciones y fortaleciendo los vínculos que realmente importan. Kayse hablaba de que el espíritu siente alivio al dejar el cuerpo cuando su paso ha sido preparado con amor, con aceptación y con comprensión del propósito vivido. Esto no significa ausencia de dolor o de añoranza, sino presencia de sentido. Saber que su vida tuvo valor, que hizo lo mejor con lo que tenía, que se despidió de las personas importantes, todo esto ayuda a morir en paz. Y más que eso, ayuda a vivir mejor, porque la conciencia de la muerte tiene el poder de iluminar la vida. Nos vuelve más atentos a la hora y nos recuerda que no controlamos el tiempo, pero podemos elegir qué hacer con él mientras aún tenemos la oportunidad. La pregunta inicial, si es normal tener miedo a morir, se desdobla entonces en muchas otras. Es normal temer lo desconocido, es normal tener dudas, es normal no querer irse. Pero también es posible transformar ese miedo en reflexión, en búsqueda, en crecimiento. Lo importante es no quedarse atrapado en el miedo al punto de paralizarse. La vida sigue siendo nuestro mayor regalo y mientras ella existe podemos elegir. Kayse decía que cada elección deja huellas en el alma y que ninguna experiencia es desperdiciada. Incluso los errores nos ayudan a crecer. Entonces, en vez de luchar contra el miedo, quizás lo mejor sea escucharlo. Puede que esté diciendo algo que necesita ser oído. Puede que esté revelando dónde aún hay heridas, dónde hay algo que resolver. Y al hacer eso, al escuchar con sinceridad, damos un paso hacia la paz interior. Una paz que no elimina el miedo, pero que lo acoge y lo suaviza. Es común también que, al pensar en la muerte, surja una preocupación por quienes se quedan. ¿Qué será de ellos? ¿Sufrirán mucho? ¿Me recordarán? Estas preguntas muestran que el amor sigue activo incluso ante el final. Kayse creía que el vínculo de amor permanece vivo, atravesando dimensiones.
Él decía que podemos seguir influyendo positivamente en aquellos que amamos, incluso después de la muerte, no como fantasmas o presencias aterradoras, sino como un recuerdo activo, una fuerza de inspiración. Esto nos ayuda a entender que nuestra presencia no desaparece por completo, que lo que dejamos en los demás sigue vivo. Es un motivo más para cultivar buenas relaciones, para expresar sentimientos, para dejar claro lo que deseamos transmitir, porque cuando el fin llegue, lo que quedará será la impresión que dejamos en los corazones de aquellos que seguirán adelante. Y eso puede ser un legado tan valioso como cualquier herencia material. Otro aspecto que merece atención es la importancia de hablar sobre el tema con las generaciones más jóvenes. Muchas veces evitamos este diálogo creyendo que estamos protegiendo a los más jóvenes, pero en realidad les estamos quitando la oportunidad de desarrollar una relación saludable con la muerte. Hablar de forma clara, respetuosa y humana permite que el miedo sea sustituido por comprensión. Ayuda a romper el ciclo de silencio que convierte la muerte en un tabú. Cuando la muerte se encara con naturalidad, la vida adquiere más profundidad, y todos, jóvenes o mayores, se benefician de ello. Kaiser decía que la verdadera sabiduría nace del entendimiento de la vida como un ciclo. Quien comprende este ciclo se vuelve más compasivo, más atento, más humilde, y esto es algo que puede transmitirse como parte de nuestro papel en el mundo. Hablar sobre la muerte en este sentido es un gesto de cuidado y educación, un regalo que damos a quienes vendrán después de nosotros. Morir es parte de la existencia, y cuanto antes lo aceptemos, más libres nos volvemos. La libertad llega cuando entendemos que no necesitamos controlarlo todo, que no tendremos todas las respuestas, y está bien. Kaiser decía que el alma conoce su camino, incluso cuando la mente no lo comprende. Esta confianza puede construirse con el tiempo, con la experiencia, con el silencio. No hay fórmulas preestablecidas, pero hay caminos posibles. Cada uno debe encontrar el suyo, y ese camino pasa por la escucha, por la presencia y por la verdad. El miedo no desaparece por arte de magia, pero se vuelve menor cuando dejamos de huir de él, cuando tenemos el valor de mirar con sinceridad, de conversar sobre lo que sentimos, de acoger también el miedo de los demás. Al hacer esto, creamos un espacio interno más tranquilo, y es en ese espacio donde la paz puede nacer. Una paz que permite vivir sin prisas y morir sin desesperación cuando llegue la hora. Si ha llegado hasta aquí, quizás ya haya sentido que esta conversación fue importante. No para eliminar el miedo, sino para darle un nuevo lugar dentro de usted. Saber que es normal sentir, que hay caminos para comprender y que la vida sigue siendo valiosa incluso ante la muerte es un paso profundo. Si este video le resultó significativo, compártalo con alguien que pueda beneficiarse de estas reflexiones. Y si desea seguir recibiendo contenidos como este, suscríbase y active las notificaciones. El miedo a morir no tiene por qué ser una carga. Puede ser un maestro silencioso, que nos muestra el valor del tiempo, del afecto, de la presencia. Puede ser un puente hacia elecciones más conscientes, y puede ser, sobre todo, una oportunidad de vivir con más verdad, porque al final de cuentas, es viviendo con profundidad que nos preparamos para partir con serenidad. Y esa es una elección que aún está a nuestro alcance todos los días.